With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Presidentes y primeros ministros, dictadores y déspotas. Una vez que logran el poder, muchos son capaces de cualquier cosa para conservarlo. Los líderes mundiales hacen cualquier cosa para conservar el poder que tienen. Terroristas y tiranos utilizan dobles para engañar a enemigos y aliados. Asesinatos y guerras para cubrir algunos de los engaños más increíbles de la historia. Algunos fingen su muerte. Otros duran años sin que el pueblo lo sepa. Quienes ostentan el poder pueden ocultar grandes secretos. A veces, hasta décadas después, no averiguamos que nada era lo que parecía. Hoy desvelaremos las historias secretas de los líderes mundiales y sus imposturas. ¿Y si la historia que nos enseñan en el colegio fuera una mentira? ¿Está el gobierno controlado por una sociedad secreta? Bienvenidos al mundo de la conspiración, donde las tapaderas, los secretos y los intereses ocultos tienen un mismo origen. Estamos a punto de revelar los archivos secretos que el gobierno no quiere que conozcamos. Esto es Teorías de la Conspiración. 2 de mayo de 2011. En esta pequeña ciudad a 150 kilómetros al este de la frontera afgana, se encuentra un discreto complejo fuertemente armado. En su interior se oculta uno de los hombres más buscados del mundo, Osama Bin Laden. El 2 de mayo de 2011, comandos navales de los Estados Unidos llevaron a cabo la operación Lanza de Neptuno. Su objetivo era matar a Osama Bin Laden. Tras unos 15 minutos dentro del complejo, Osama Bin Laden yace en el suelo con 2 balas en el pecho y una en la cabeza. El enemigo público número 1 de Occidente está muerto, pero ¿Bin Laden pereció mucho antes de que se ideara la operación Lanza de Neptuno? No sería la primera vez que se engaña al mundo con un suplantador. La historia está llena de figuras públicas que no son quienes pensábamos. Una de las más famosas es la reina virgen, Isabel I de Inglaterra. Las familias reales siempre están rodeadas de secretismo y se dedica mucho esfuerzo a proteger su privacidad. Algunos historiadores creen que la reina Isabel I murió de niña y fue sustituida por un chico alrededor de 1550. Cuando Isabel I era una niña, falleció misteriosamente. Sus cuidadores estaban aterrorizados y lo que hicieron fue buscar a alguien prácticamente idéntico a ella para hacer creer a Enrique VIII que ese niño era su hija. Como prueba del engaño, los historiadores apuntan al hecho de que de adulta, Isabel juró no casarse ni tener hijos cuando tenía poco más de 20 años. Era muy extraño que una reina de Inglaterra no se asegurase descendencia para mantener el poder en su familia. En Estados Unidos, la supuesta práctica de los impostores presidenciales se remonta al principio de la República. George Washington fue sustituido por Adam Weishaupt, un líder Illuminati. Según esta increíble historia, Weishaupt mató y sustituyó al presidente durante su primer mandato. Hay una gran diferencia entre los retratos de George Washington joven y el George Washington que fue nombrado presidente de Estados Unidos. Al comparar las imágenes de George Washington con las de Adam Weishaupt, las semejanzas son notables. Incluso la imagen de Washington que aparece en el billete de $, guarda un impactante parecido con Adam Weishaupt. ¿Pudo el gobierno engañar al pueblo estadounidense desde el comienzo de su historia? Apenas hay diferencia. En 2008, un hombre llamado Félix Dadayev decidió hacer público su testimonio, reconociendo que era uno de los 4 dobles utilizados para reemplazar a uno de los déspotas más odiados del mundo, Joseph Stalin.
Stalin enviaba a sus dobles a todas partes. Creía que su vida estaba en peligro, amenazada por agentes alemanes al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Usado como señuelo para quienes pudieran querer asesinar a Stalin, Dadayev también presidía actos oficiales e incluso acudió a la conferencia de Yalta como el líder ruso. Suplantar a un líder mundial conlleva un gran peligro. Se convierte en el blanco de un posible ataque. Pero en lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre que llevó a los dobles a un escalofriante y nuevo nivel. Esta fotografía demostró al mundo que Hitler había muerto en su búnker durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay quien dice que ese hombre no era Hitler. ...30 de abril de 1945, Berlín. En el interior de su búnker, Adolf Hitler y su esposa Eva Braun oyen cómo las bombas destruyen la ciudad sobre sus cabezas. Deben tomar una decisión. Su reinado había llegado a su fin. No tenía más opciones. Lo que sucede a continuación cambia el curso de la historia. Supuestamente Hitler y Braun se suicidan, pero ¿ese era realmente Adolf Hitler? Durante sus años en el poder, asesinos, terroristas suicidas y agentes intentaron acabar con la vida de Hitler en 42 ocasiones. Necesitaba toda la protección posible y usó a dobles para sobrevivir. Antes y durante la guerra, Hitler utilizó a varios militares como dobles. Uno, Julius Essenreich, guardaba un asombroso parecido con el Führer. Essenreich era uno de los dobles más utilizados por Hitler y confiaba tanto en él que incluso le ofreció mandar las SS. Essenreich se lo pensó, pero al final lo rechazó. Essenreich rechazó la oferta de mandar las SS, pero permaneció cerca de Hitler, dejándose crecer el característico bigote del dictador para actuar como su doble. Otro de los dobles de Adolf Hitler es Gustav Beller, que pagó el mayor precio por proteger al Führer. Gustav Beller había encarnado a Hitler de vez en cuando para engañar a la gente y protegerlo. Los nazis pudieron engañar a los soviéticos mostrándoles el cuerpo de Beller. Cuando los soviéticos descubrieron el cadáver de Beller, estaban convencidos de que se trataba de Hitler, al menos durante un tiempo. El engaño funcionó. Los soviéticos tomaron una fotografía al cuerpo de Beller y proclamaron haber acabado con el mismísimo Adolf Hitler, usando esta fotografía como prueba. Según algunos historiadores, Hitler mató hasta 6 de sus dobles y los fotografió en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial para convencer a sus enemigos de su muerte. Obviamente era un gran honor ser el doble de Hitler. Se trataba de hombres muy leales, pero todos eran conscientes de que probablemente acabasen muertos porque era un objetivo del enemigo. Posteriormente se difunde la historia de que Hitler se ha suicidado con su propia pistola. Pero no hay fotografías del cuerpo ni pruebas de que en realidad haya muerto. Es uno de los suicidios más conocidos de la historia y nadie puede demostrar que ocurriera. Supuestamente, los soviéticos confirmaron que era el cadáver de Hitler por su historial clínico dental. Pero luego publicaron la fotografía del cadáver de Hitler, que en realidad no era él, lo que nos lleva a pensar que los soviéticos se equivocaron. Agosto de 1945. El presidente Truman pregunta a Stalin si Hitler estaba muerto. Al parecer, la respuesta de este es no. Menos de un año después, en los juicios de Nuremberg, el jefe del Consejo estadounidense, Thomas Dodd, declara: nadie puede decir que haya muerto. En 1958, Estados Unidos desclasifica 6 radiografías del cráneo de Hitler y ninguna muestra pruebas de una herida de bala. Para mayor misterio, demuestra la existencia de este archivo del FBI que el gobierno de Estados Unidos sabía que Hitler estaba vivo. El archivo del FBI sobre Hitler contiene cientos de páginas y las fotografías que fueron examinadas por todos los servicios de inteligencia, incluido el FBI, sobre el posible aspecto de Hitler tras la guerra, que demuestran que no estaban convencidos al 100% de que Adolf Hitler hubiera muerto.
Tras la muerte de Hitler, mucha gente afirmaba haberlo visto. Enviaban cartas a Edgar Hoover. El FBI creó un gran archivo con toda esta información sobre supuestos avistamientos. Las cartas de personas que habían visto al dictador inundaron el FBI. Un neoyorquino afirmaba haberlo visto en un medio de transporte público. Otro hombre informaba de que Hitler había acudido a un dentista de San Luis. Todas las cartas recibidas fueron archivadas, guardadas y escondidas hasta ahora. El tamaño del archivo sugiere que el FBI estaba convencido de que Hitler estaba vivo. Pero si realmente sobrevivió a la guerra, ¿a dónde fue? Muchos creen que la respuesta es Argentina. Tras la caída del régimen nazi, muchos oficiales lograron escapar y nunca fueron capturados. Huyeron a diferentes países, sobre todo de Sudamérica, como Argentina. Joseph Mengele, Adolf Eichmann y Frank Stangl eran importantes oficiales nazis que escaparon a Argentina. Pero, ¿es posible que Hitler se hallara entre ellos? Nuevas investigaciones apuntan a esa posibilidad. El U-350 era un submarino alemán nazi que apareció en Argentina 2 meses después del final de la guerra. No hay constancia de dónde había estado ni de por qué estaba allí. ¿Es posible que algunos líderes alemanes llegaran a Argentina en ese submarino? ¿Logró escapar Hitler y llegar a Buenos Aires tras la guerra? Es una historia fascinante. En 1945, un radiograma del FBI para confirmar estas sospechas dice textualmente: informe Hitler en Argentina. ¿Podría ser esta la prueba de que el dictador fingió su suicidio asesinando a su doble, escapó de la Alemania nazi y terminó sus días oculto en Sudamérica? En 2009, el misterio crece cuando los científicos anuncian que los fragmentos de cráneo conservados por los soviéticos y que se creían que eran de Adolf Hitler, pertenecían en realidad a una mujer. Propaganda, asesinato, engaño. Hitler lo planeó todo. Estas tácticas representan el pasado, presente y futuro del liderazgo mundial. ¿Logrará la humanidad poner fin a su insaciable sed de poder? A continuación, revelamos el impactante plan de la élite global política y corporativa para conservar el control para siempre. Dobles, impostores, suicidios falsos y asesinatos a sangre fría. Desde tiempos medievales hasta la actualidad, los líderes mundiales han empleado tácticas criminales para conservar su poder sobre las masas. Y con la tecnología moderna, estos retorcidos métodos son cada vez más difíciles de encubrir. Al final de la guerra de Corea, los soviéticos y los chinos hicieron prisioneros de guerra estadounidenses. ¿Para qué? Para que sus saboteadores y agentes pudieran usar sus identidades. ¿Recuerdan la película El mensajero del miedo? No era ficción. Usurpar la corona o convertirse en el primer presidente de Estados Unidos. En el pasado, impostores y tiranos han hecho todo lo posible para hacerse con el poder. Posiblemente no existan límites en los métodos empleados por los magnates del presente sedientos de poder. Por definición, una persona que llega a ocupar un alto cargo suele ser implacable, quiere poder. No solo porque cree que tiene derecho, sino porque a menudo está convencido de tener un gran don y que la supervivencia o el bienestar de la población depende de su liderazgo. Por supuesto, ha habido líderes como Hitler, Mussolini y Stalin, que surgieron del pueblo, no de la aristocracia. Pero el mundo ha cambiado. Con los teléfonos inteligentes e Internet, prácticamente todo el mundo puede surgir de la oscuridad gracias a la tecnología. Tenemos el poder en la palma de la mano. Directores ejecutivos, miembros de juntas y presidentes de compañías, son los reyes y reinas del mundo moderno. Con sus recursos ilimitados, los ricos y poderosos pueden explotar cualquier medio necesario para que sus nombres e incluso sus vidas duren para siempre. Hemos clonado ovejas, hemos clonado órganos humanos, hemos desarrollado fórmulas antienvejecimiento. Ahora mismo, lo único que separa a la especie humana de la inmortalidad es el coste de la ciencia. Uno puede ser inmortal.
si es lo bastante rico para permitírselo. ¿Podrían las herramientas de poder estar cambiando hacia un futuro de información equívoca, tácticas de clonación y linajes manufacturados? ¿Y si alguien pudiera crear una copia exacta de sí mismo simplemente para tener piezas de repuesto? Así, si el corazón o los pulmones le fallasen, podría cogerlos de su copia para implantárselos directamente y listo. Multimillonarios y dictadores que se sustituyen no con herederos, sino con versiones mejoradas de sí mismos. ¿Podrían los líderes inmortales ser el futuro de la tiranía global? Hitler perdió la guerra, pero eso no significa que no surja alguien como él en un futuro. Imaginen lo que podría hacer un demente con la tecnología de clonación que existe actualmente. Es muy importante que la gente comprenda que actualmente la ley no nos prohíbe hacer este tipo de trabajos en Estados Unidos. No sé si la clonación está controlada por las autoridades o no, pero hay muchos vacíos legales en este país. Solo 8 estados prohíben totalmente la clonación humana. La ley 707C de Iowa prohíbe expresamente la clonación humana para cualquier fin. Prohíbe transferir o recibir un embrión humano clonado con cualquier propósito. La clonación humana se castiga como un delito grave. Es cuestión de tiempo que los problemas se solucionen y clonar a un humano sea tan sencillo como poner una inyección. La situación se está desarrollando de modo que los gobiernos nos permiten hacerlo. Solo necesitamos un laboratorio del tamaño de una cocina para crear todos los clones que queramos. Clones impostores en el escenario más importante del mundo, el despacho del presidente de los Estados Unidos de América. ¿La mayor amenaza de la nación podría ser un asesinato presidencial del que nunca se sepa nada? Los extremistas y terroristas son cada vez más sofisticados y acceden a las bases de datos de los servicios de seguridad desde dispositivos móviles. Vivimos en un mundo de nuevas tecnologías. Imaginen si el ADN de personas importantes cayera en manos de terroristas y los clonaran, los educaran y los enviaran a Estados Unidos o a otros países. Sería imposible saber quién es real y quién el clon. Lucharíamos contra nosotros mismos. ¿Podría Estados Unidos estar sumido en una guerra de clones? Una cosa es decir que la clonación humana formará parte de un futuro utópicamente perverso y otra es la realidad. La clonación ya se hace. La gente almacena su ADN, congela su ADN en caso de padecer algún tipo de enfermedad incurable. Ya está pasando. No es algo que sucederá en 200 o 300 años. Clones humanos como dobles. Multimillonarios con linajes inmortales. Los tiranos serán capaces de cualquier cosa para utilizar el poder de la ciencia. A continuación, exponemos a los clones humanos que ya existen. ¿Podrían los líderes de hoy ser los señores del mañana? Dobles e impostores han confundido a los historiadores con la verdad sobre la vida y la muerte de algunos de los líderes más infames de la historia de la humanidad. ¿Podrán los expertos ser engañados por clones actuales que se convertirán en los dictadores del mañana? El dictador norcoreano Kim Jong-il no fue visto durante meses antes de su muerte. De repente apareció su hijo y sucesor Kim Jong-un. Pero, ¿y si Kim Jong-un es en realidad un clon de Kim Jong-il? ¿Se lo imaginan? 40 años después de que el hombre consiguiera clonar genes animales, la clonación humana es una práctica común. La información está en todas partes y la desinformación nunca ha sido más fácil de propagar. Cuando un líder desaparece y otro ocupa su lugar, ¿cómo podemos saber si es real y quién es un impostor? Teorías de la conspiración.